Hola lectores, ha llegado el momento, tenía muchísimas ganas de que vierais este vídeo porque para mí es sumamente especial. Antes de hablaros propiamente del encuentro, este encuentro se realizó durante la Feria del Libro de Madrid. Fue mi primera feria, me quedé completamente alucinado. Muchísimas gracias a todos por pasaros a saludarme, por darme ánimos con la editorial, por agotar en un solo día Vera de Elizabeth von Arnim. Así que muchísimas gracias. Solo quería empezar este vídeo dándoos las gracias por la experiencia que me hicisteis vivir durante la Feria del Libro de Madrid. Pero una de las razones por las que un servidor estaba impacientísimo y nerviosísimo de ir a Madrid y pasar allí unos días en la Feria del Libro es porque tenía concertado un encuentro con Fernanda Melchor, esta escritora mexicana que a mí me fascina. Y ya lo dije en la reseña de temporada de Huracanes, Fernanda Melchor ha llegado para quedarse. Yo creo que esta escritora va a llegar muy lejos y de hecho es una de las escritoras vivas que más admiro. Me impresiona su literatura, la fuerza de su voz, las cosas y los temas que saca a relucir. Creo firmemente que temporada Huracanes va a ser un futuro clásico, así que ya os podéis imaginar la emoción que embargaba cuando vi que se hacía realidad nuestro encuentro, que tendría la oportunidad de entrevistarla. Estaba nerviosísimo, pero enseguida tanto Fernanda como yo nos soltamos, enseguida conectamos, creo yo, y algo que me encanta de la entrevista que le hice es que, como en mis reseñas, que estoy constantemente hablando y tejiendo analogías y contrastes con otros libros diferentes al libro que reseño, pues salieron muchísimos libros, más allá de los propios de Fernanda Melchor, ¿no? Y a mí esto es algo que me encanta encontrar en las entrevistas literarias. Solo me quedan dos cosas. Una, agradecer una vez más a Fernanda Melchor por hacer posible este encuentro, por aceptar encontrarse conmigo y hablar durante más de una hora conmigo. De verdad que se me pasó la hora como un minuto, fue extraordinario y sin duda una de las grandes experiencias que he vivido desde que abrí este canal y antes el blog. Y la segunda cosa es pediros disculpas, quizá el sonido no es el mejor. Nos dieron un espacio en el hotel donde se hospedaba Fernanda Melchor, pero tenían música. Yo, con los nervios y con lo bien que me lo estaba pasando con Fernanda Melchor, ni siquiera me di cuenta de que había música, así que si oís música de vez en cuando es esto. Y veréis pues que todo el rato estoy asintiendo a Fernanda Melchor, porque es que estoy encantado. Yo cuando estoy escuchando a alguien, cuando estoy tan metido en lo que me está contando, me sale esto de asentir compulsivamente. Veréis que aparte de temporada Huracanes también hablamos de Aquinos Miami y por supuesto su última novela Paradise. Tenéis reseñas de los 3 libros en el canal, os las dejo por aquí arriba y también en la caja de descripción por si queréis pues profundizar más en alguna de estas 3 novelas. Sin embargo, si no habéis leído ningún libro de Fernanda Melchor, podéis ver perfectamente toda la entrevista porque no hay ningún spoiler. Y ya sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros. Hola, Fernanda Melchor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, me hace muchísima ilusión porque soy un gran seguidor tuyo. Gracias. Todos los que me ven ya lo saben y me ha encantado poder coincidir contigo aquí en Madrid para hacerte varias preguntas sobre la obra que me fascina completamente. La primera, me gustaría empezar por preguntarte ahora mismo qué estás leyendo. Ahora mismo, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder hablar contigo. Ahora estoy leyendo varias cosas a la vez. Eso es raro en mí, casi siempre me concentro como en alguna cosa. Pero ahora, un poco como estoy de viaje, vengo de Barcelona ahorita, por ejemplo, sí. Y entonces, bueno, compré un montón de libros. ¿Estuviste en Finestras? Estuve en Finestras, que es una librería increíble, sí, muy contenta, ¿no? Me trataron genial y es una ciudad que yo no había conocido hasta ahora. Y bueno, ahora estoy leyendo de latinoamericanos a Roque Larracuy. Estoy leyendo La Come Madre
muy interesante, muy peculiar, una imaginación fría y al mismo tiempo desbordada. Me está gustando mucho, estoy viendo. Es muy desconcertante, una literatura muy desconcertante. Estoy leyendo también ahorita a Delphine de Vigan, que es una escritora que me gusta muchísimo. ¿Te gusta también a ti? Sí. La primera. Bueno, hay varias, ¿no? Días sin hambre o Nada se pone en la noche, donde cuenta la historia de su madre. Sí, es muy fuerte. También basada en hechos reales, es muy buena. Y ahora estoy leyendo No es las lealtades. Bueno, ahorita olvidé el nombre, pero apenas lo voy a empezar a leer, lo tengo ahí. Basado en hechos reales, ¿puede ser? No, basado en hechos reales ya es un poco antigua, porque acuérdate que Roman Polanski hizo un filme. Sí, hace poco. Es verdad. Entonces, sí. Sacó otra novela, la última que ha sacado. Sí, ya la pondremos en pantalla aquí. Me confundo siempre porque es las lealtades y es los no sé qué o las no sé qué también. Entonces, pero bueno, ahí la tengo ya y estoy muy ansiosa. Muy buenas lecturas. Sí, de hincarle el diente, estoy muy contenta. Quería empezar, yo ya te he dicho que soy un gran seguidor de tu literatura, pero además me volví fan de ti como persona con un tuit que hiciste que me encantó porque me parece súper fiel incluso a cómo escribes, que dice: si quieren verse generosos, regalen las nalgas, culeros, no mis libros, ¿no? Y esto desató una polémica, cierta polémica en Twitter. Sí, por supuesto. Porque mucha gente defiende la piratería. Es que, bueno, mira, es un tema delicado en México, ¿no? En todas partes, ¿no? Por un lado, entendemos en un país como México, donde a veces los libros son caros y a veces no hay recursos para obtenerlos, o a veces los libros no se consiguen, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, la primera vez que leí a Agatha Christoph fue en un PDF en inglés. O sea, y lo hice porque no había otra manera de leer a Agatha Christoph, ¿sabes? Las bibliotecas también están, no hay... En México las bibliotecas es solo si vives, por ejemplo, en un lugar como la Ciudad de México, si tienes la fortuna de ser estudiante universitario y que tu universidad tenga una buena biblioteca, pero no es el caso con todas las universidades, ¿no? En México, ni privadas ni públicas, ¿sabes? Entonces es complicado. Yo entendería que cualquier alumno que me dijera: Fernanda, no tuve para comprar tu libro y recurrí a este asunto, yo diría: bueno, no es lo ideal, pero yo lo he hecho también, yo entiendo. Pero lo que me molestó de la actitud de esta persona fue sobre todo que decía algo así como: me siento generoso, tomen el libro de Fernanda, ¿no? Robin Hood de... Exacto, ¿no? Mira, es un asunto delicado por ejemplo, en Alemania está prohibido totalmente bajar torrents, bajar contenido. Te llega la multa automáticamente por tu IP, puedes usar un VPN, pero no siempre funciona, es decir, es complicado. Yo soy humana también, pues, o sea, yo también hago eso, ¿no? Bueno, he hecho eso. Ahorita, afortunadamente, tengo los recursos para comprar los libros que necesite. Ahora estuve en Barcelona, he estado en Madrid, puedo adquirir los libros que necesito, ¿no? Pero yo soy consciente de que soy una persona privilegiada. Pero de ahí que se extrapolara: Fernanda escribe de los pobres y no quiere que los pobres lean su libro. Ya, se desvirtuó todo el... Mejor pensemos, luchemos, por ejemplo, no tanto en defender la piratería, luchemos, por ejemplo, en hacer que las bibliotecas en México sean más fuertes y que tengan recursos en línea, ¿no? Si lo que queremos es leer digital, como sucede aquí en España. Un amigo de Galicia me decía: acabo de mandar a pedir tu libro a la biblioteca. Entonces yo lo pido y la biblioteca lo compra digital y compra físico, entonces yo lo puedo leer y todo el mundo lo puede leer. Eso en México es lo que decimos un sueño guajiro, o sea, no existe. ¿Por qué mejor no defender un tipo de programa así, ¿no? Y la biblioteca del libro digital puede ser también la solución a esto, ¿no? Porque llegue a todos lados. Exacto, pero que bueno, que todos los que estamos involucrados ahí, de alguna forma se nos retribuya por nuestro trabajo. Digo, no solo el autor, también a veces pensamos que las editoriales son estos monstruos acéfalos neoliberales, con sus tentáculos malvados que se extienden por todo el mundo, pero en estas empresas inmensas también trabaja gente que se ve afectada también por estas cosas, ¿no? Y no hablamos solamente del editor o de, no sé, los formadores, hablamos incluso del señor que trabaja en el taller de impresión, el señor que está, la señora que trabaja en la bodega de los libros. Entonces es una cadenita, ¿no? Y bueno, yo abogaría porque... Por supuesto que entiendo, ¿no? Y es algo que me preocupa, ¿no? Y puede ser un desprecio también a todo el trabajo de toda esta gente y del escritor que se pasa meses encerrado trabajando en el libro. Claro, ver esto... Sí, es complicado. Es frustrante. Pero es más allá de los libros, ¿sabes? Es ahora un poco esta actitud de que todo lo que está en internet tiene que ser gratis. Y es algo que es mucho en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Acá en España, es decir, si tú quieres suscribirte a un periódico, la mayor parte de las veces hay que pagar, ¿no? En Europa, en toda Europa es así. Y en América Latina cuesta muchísimo que la gente lo vea de esta manera, ¿no? He llegado al punto donde creo que ya la gente lo hace a veces por joder nada más, ¿sabes? Porque he llegado al punto donde
Yo tengo ahorita escribí una serie que se llama Somos, ¿no? Para Netflix, colaboré en ella, sí, la pueden encontrar también aquí en España, en todo el mundo. Vale. Está basado en un caso verdadero de una masacre horrible que hubo en un pueblo en México. Y la diferencia de esta historia con todas estas producciones audiovisuales acerca del narco es que no se centra en los capos, ni en los líderes, ni en los criminales, sino que se centra más bien en la gente de a pie, en su experiencia de cómo fue esta oleada de violencia. Pero he llegado al punto de por ahí que me han comentado en redes sociales que me dicen, vamos a piratear la serie de Fernanda también, ¿no? Yo digo, joder, carajo, si no quieres comprar Netflix, eso ya es el colmo, ¿sabes? O sea, ¿quién no paga Netflix, por Dios, no? Sí, o sea, sí, todo el mundo está en Netflix. Es decir, ¿no? O sea, ya es como te das cuenta que es por joder el asunto, ¿no? Pero yo me lo tomo con mucho humor, ¿sabes? Pero la verdad es que también tenía yo mucho tiempo que las redes sociales me tenían un poco agobiada. Yeah. Entonces ahora sí he dado un paso atrás, solo lo uso para promoción. En Instagram es donde me doy chance de ser un poco más sobre todo Twitter. personal. Twitter es súper tóxico. Twitter es muy complicado, entonces he decidido marcar una línea y usarlo para beneficio, ¿no? De mi promoción, pero ya no pongo cosas personales en Twitter. Mucho ¿no? mejor. Es muy complicado. No es un espacio seguro para las No, mujeres. no. Sí, para mucha gente yo diría, pero... Y el bienestar mental directamente sí. es mucha negatividad, mucha crítica. Exacto. Que también te quería preguntar esto, ¿no? Y en Facebook están mis padres, entonces es más complicado todavía, ¿sabes? Facebook Sí. ha quedado relegado a otra generación. Exacto. Te quería preguntar, ¿cómo llevas las críticas? Porque claro, Sí. tú has alcanzado el éxito, creo yo, o como lo he vivido yo, muy rápidamente, Sí. internacional además. Sí, sí. También te deben haber llovido muchas Mira, críticas. es que de todo, ¿sabes? Yo sigo mucho lo que dice David Lynch, ¿no? Que es, él dice que no hay que leer nunca las críticas porque las buenas nunca son tan buenas como tú quisieras. Ya. Y las malas deprimen, entonces ¿para qué leerlas? ¿no? Es mejor. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha diversidad de comentarios. Hoy en línea es muy fácil. Vamos, ahí está un sitio como Goodreads, ¿no? Exacto. Donde cualquier persona Historia. es democrático totalmente, cualquier persona puede dar su opinión verdadera, ¿no? Y eso contrasta a veces mucho con lo que se piensa de la industria del libro, ¿no? De que, por ejemplo, todas las críticas quieren... Pues, la verdad es que la editorial siempre quiere que las críticas sean buenas, Sí. ¿no? Y los comentarios sean buenos, ¿no? Pero, mira, yo no estoy... La gente puede pensar lo que quiera y, por supuesto, que yo estoy convencida de que estos no son libros para todo el mundo. Por ejemplo, hay gente que le encanta leer para ser feliz o para... recobrar esperanza en el mundo y en el futuro o para, no sé, creer en el amor. Estos son libros que un poco son lo contrario, ¿no? Son un poco libros arriesgados formalmente, no todo el mundo le apetece leer de esa forma, ¿no? No todo el mundo quiere dejarse arrastrar, ¿no? Por un mar de palabras. No todo el mundo quiere acercarse a realidades tan crudas, ¿no? Entonces, Sí. yo entiendo que no sean libros para todo el mundo. Cuando tienes una gran popularidad, lo que sucede a veces es que justamente el libro llega a muchas personas y pues por supuesto entre más personas lo lean va a haber una cantidad mayor de gente que a lo mejor no le parezca interesante. Y yo respeto eso. Yo sí trato de mantenerme un poco alejada de esto. Pero no porque me ofenda mi ego de copo de nieve, sino porque, ¿sabes qué pasa? Que las buenas y las malas críticas, no, todas me llenan la cabeza de cosas en la mente y entonces escucho estas voces pensando de mis libros y me impiden escribir otro. Sí. Porque entonces, si yo tengo la cabeza llena de las opiniones de la gente, ¿cómo...? Y contradictorias, o sea, voces que dicen... Sí, exacto, porque a veces lo que le gusta mucho a una persona Claro. es lo que odia a otra persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a saber lo que yo quiero escribir? ¿Cómo voy a poder escuchar mi propia voz? Si la tengo llena de las voces de otras personas. Entonces, Totalmente de acuerdo. más que nada eso es lo que he hecho, ¿no? No porque no me interese saber, digo, por ejemplo, eventos como la Feria del Libro aquí en Madrid es increíble, porque me siento ahí en el localito, llega la gente y me pide la firma, me dice lo que opina y me parece sensacional. Pero lo estoy escuchando de viva voz. Es diferente. De gente, vamos a decirlo, que además va a verme porque quiere verme, ¿sabes? Sí. No un random ahí de internet que a lo mejor ni siquiera me ha leído, pero como estoy en todas partes ya le caigo mal. Sí. El éxito también tiene esta cara de... Es difícil y imagínate, ¿no? Además es siempre un pequeño éxito porque pues la literatura es un pequeño mundo que nos mueve a pocos. Digo, comparado con otros medios masivos, ¿no? Sí. Pero piensa por qué enloquecen los futbolistas. Imagínate, ¿no? Aún es Sentir más ese vagabundo. odio y ese amor a veces el mismo día, ¿no? Por la misma... Debe ser enloquecedor. Entonces, incluso ellos tienen que aprender a apartarse de su público. Y yo a veces... Mira, David Foster Wallace tiene un ensayo buenísimo de los deportistas de alto nivel. Entonces, su teoría es que el deportista de alto nivel, así como los actores, tienen la capacidad de olvidar que están siendo vistos, ¿no? Yeah. O sea, Tienen la que mayor parte de la adquirir gente nos pone en una cámara y estamos así, ¿sabes? O sea,
o nos empiezan a grabar y hablamos raro. Entonces, la gente que se dedica a ello es gente que ha aprendido a olvidar, ¿no? Y los deportistas, ¿no? Tú ves... Se aíslan, hacen su burbuja, ¿no? Sí, ahorita que pasaron las Olimpiadas, tú ves estas gimnastas que hacen las cosas perfecto. Bueno, son artistas también, ¿no? Son atletas que han aprendido a olvidar, ¿no? La mayor parte de ese trabajo se hace en el entrenamiento diario. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, es decir, se espera que el día donde tú vas a demostrarlo todo, en realidad es un día como cualquier otro, ¿no? Porque tú el trabajo ya lo hiciste previamente. El chiste es olvidar toda esa... Entonces al final se trata de... Has tenido que aprender rápido. He tenido que aprender a administrar mi propia angustia, ¿no? Claro. Y bueno, pues es una cosa de todos los días, ¿no? Pero a lo que me refiero es que yo también soy consciente de que no se parece en nada a lo que muchas otras personas viven y que esto es una cosa pequeñita también, ¿no? Sí, o sea, yo puedo salir a la calle y nadie me reconoce, ¿sabes? Cuando me hablabas de Somos, has comentado una idea que me ha gustado mucho, que yo creo que subyace toda tu obra y que vi claramente en la nota de la autora de Aquí no es Miami. Sí. Que es observar la historia desde la gente de la calle, o sea, no buscar un análisis de, por ejemplo, los problemas que puede tener México desde los datos macroeconómicos, ¿no? Desde los discursos de los políticos, de las grandes personas, sino ir a la historia de quien realmente mueve el mundo y de la realidad, que es la gente sin voz, ¿no? Un poco lo que decías de Lana Alexievich, que da voz a los sin voz. ¿Esto es con una intencionalidad de cambiar el mundo o es simplemente que reflejar la realidad? Sí. ¿Buscas un cambio en la sociedad? Yo creo que sería un poco soberbio de mi parte pensar que con los libros voy a producir un cambio. O sea, creo que hay maneras más efectivas, ¿no? El activismo es uno, ¿no? Pues por supuesto que, digo, como todos, ¿no? Tenemos una ideología, yo apoyo ciertas causas, ¿no? Por ejemplo, ahora en México se está empezando a discutir más seriamente, que es un tema que tenemos muy rezagado, la posibilidad de abortar voluntariamente, la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora ha habido una decisión histórica. Es un tema, sí, es un tema fundamental. En México, solamente en la Ciudad de México, tú puedes realizarte un aborto. Y las demás ocasiones solamente es, ya sabes, ¿no? Con una serie de condicionales como si sufriste violación, si el producto tiene malformaciones, como muy, muy acotadas. Sí. Pero muchas veces en la práctica no se cumplen, porque el sistema está hecho para que la mujer asuma una maternidad casi obligada, ¿sabes? Entonces tienes casos de niñas de 11 años, 12 años violadas, que para cuando el juez da permiso de que aborten ya tuvieron a la criatura, ¿no? Entonces ya sabes, sufre la niña y sufre el nuevo niño que acaba de llegar al mundo. Entonces por supuesto que yo apoyo estas causas, y una novela como Temporada de Huracanes podría verse como un alegato a favor, ¿no? de la posibilidad de poder abortar, de que las mujeres podamos decidir, ¿no? Sí. Porque la novela, independientemente del asesinato de la bruja, su corazón es la decisión que Norma toma, ¿no? Hay una niña ahí que no quiere estar en esta lista para ser madre y que decide no serlo, ¿no? Y eso es lo que desencadena todo lo que va a pasar en temporada. Y transmites la indefensión y lo desamparada que está y queda. Exacto. Y la experiencia. ¿Esto es denuncia? Esto es, mira... Yo creo que hay siempre un riesgo que corren los libros. Cuando tú en la literatura quieres denunciar, quieres demostrar una posición política, corres el riesgo de que parezca un panfleto. Yeah. Eso se hizo mucho en los años 70, 60, las novelas de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, eran así. Y perdón, pero eran un plomo, o sea, son muy aburridas, ¿sabes? Y además se siente este tono regañón, ¿no? Este tono de tienen que hacer lo correcto, esto es lo correcto y esto está mal y yo sé lo que está bien. Sí. Yo no creo saber lo que está bien, yo defiendo ciertas causas, personalmente me parece lo correcto, respeto las opiniones ajenas también. Creo que la literatura puede cambiar la realidad, pero la forma en que actúa es siempre lentamente y es de una cabeza en una cabeza. No va, difícilmente, no digo que no sea posible, pero difícilmente un libro puede... por supuesto que puede cambiar el destino de una generación, pero siempre actúa, es como, ¿sabes? Como una pieza de dominó que cae y arrastra a la otra. Un catalizador. Como una cerilla que enciende a la otra. Siempre es de uno en uno en uno y va a haber personas a las que el mensaje no les llegue y va a haber otras a las que sí. Entonces yo creo que la literatura siempre va a producir un cambio en una persona individual, pero siempre y cuando esta persona tenga voluntad de ese cambio y además siempre y cuando el autor abandone esa ambición, ¿no? O sea, que lo haga, no sé, podría decirte de corazón, pero no sé si es la palabra adecuada, ¿no? O sea, sí, su energía está en el lugar correcto, pero tampoco puede escribir un panfleto, ¿sabes? Alegando algo. Esa es mi particular opinión. Entonces, con Aquí no es Miami, más que cambiar la realidad, más que denunciar, yo lo que quería era mostrar un montón de historias que estaban ocurriendo en un momento muy particular de la historia de mi ciudad natal y que se estaban perdiendo
porque los periódicos no estaban hablando al respecto de la violencia del narco por mil y un motivos, por censura, por conveniencia, porque era demasiado peligroso. Yo escribí estas crónicas con curiosidad genuina y lo que quería hacer era hablar y yo misma tratar de entender, era como poner en, más que dar voz a las personas, yo creo que poner en la mesa esta conversación, ¿no? Empezar a ponerle nombre a las cosas. Y cada crónica tiene un elemento de la realidad de México, sea la migración, ¿no? Sea el machismo, por sea, supuesto. Cada uno tiene como su tema. La actividad ilegal, la misoginia, narco, sí. ¿no? El linchamiento de las mujeres a veces desde la esfera pública. Tiene, por supuesto que aparecen asuntos del narco ahí, pero yo siempre traté que fuera de una manera periférica. Y eso es algo que está en todos mis libros también. Para mí, en Temporada de Huracanes también. En Temporada de Huracanes, en Paradas. En Paradas un poco más incluso, ¿no? Pero de alguna forma a mí lo que me interesa, y esto tiene un poco que ver con la serie de Netflix de Somos, de la que ahora estuvimos hablando, a mí lo que me interesa sobre todo es mostrarlo como una parte de la realidad. O sea, es decir, en Veracruz hay mar, hay ríos, hay llueve, hay huracanes y hay narco, ¿sabes? Sí. O sea, forma parte ya de la cultura, del casi, paisaje y de la cultura. Está totalmente enraizado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que eso pase, pero también yo entiendo que si bien en Veracruz y en México tuvimos un recrudecimiento de la violencia del narco en los años 2000, la verdad es que el narco ya existía antes, o sea, no es algo que llegó, no es la invasión de los bárbaros, ¿sabes? Tiene que ver con acomodos del poder, con cuestiones políticas, con la impunidad que reina en México y con lo difícil que es a veces separar el crimen organizado del Estado, ¿no? Pero, y tener a Estados Unidos de vecino también. Claro, es que porque imagínate, esto en la crónica de la cárcel creo que queda completamente, parece la hojarasca, llega a Estados Unidos y todo se vuelve flexible, todo lo rígido se flexibiliza para acomodarlo. Eso ¿no? es algo que también de lo que también hablamos en Somos, por ejemplo, ¿no? El papel de Estados Unidos en ello. Claro. Entonces, sí, son realidades complejas. Entonces, yo creo que realidades complejas merecen también narrativas complejas que no solo que traten de reflejar justamente esa complejidad, esa variedad, ¿no? de variables que intervienen en la violencia. Te preguntaba por si hay denuncia social, porque creo que se te puede, quizá para no acusar, pero imputar no una denuncia social, pero también creo que se te puede acusar de lo contrario, porque eres políticamente incorrectísima, porque muestras la realidad sin edulcorar, en toda su dureza, muestras todo el machismo, y hoy en día, ¿no? Que la gente quiere lo que decíamos, ¿no? A veces literatura que le diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y la escritora en este caso le diga esto es incorrecto, ¿no? Y se tiende muchas veces incluso a disparar contra el mensajero que simplemente te está mostrando una realidad incómoda. ¿Se te ha dado esta crítica? ¿Se te ha criticado por precisamente ensalzar o defender lo que yo creo, ¿no? que simplemente muestras en tus novelas? Sí, bueno, la verdad es que, como te decía, no estoy como tan al pendiente a veces como de comentarios más en corto. Tampoco suelo leer críticas ya, pero yo imagino que, bueno, no te creas, también fue un miedo mío al principio con Temporada de Huracanes. Yo decidí correr el riesgo de hacer mío, o sea, de hacer del narrador el discurso de los personajes. O sea, a mí me interesaba que el racismo, la misoginia, la homofobia, ¿no? La frustración, el odio que está en Temporada de Huracanes que está en la vida de los personajes, estuviera en sus palabras. A mí me interesaba construir el mundo con las palabras que ellos usarían. No me interesaba posicionarme por encima y usar un lenguaje frío para describir realidades tan dolorosas, ¿no? Me interesaba estar al ras con mis personajes. Entonces, para mí fue una postura estética, pero también fue una postura política. Tenía su riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Que alguien leyera esto y pensara que yo soy homofóbica, que yo soy racista, que yo soy clasista, ¿no? Pero, vamos, siempre es un riesgo que existe, pero yo tengo una opinión muy elevada de los lectores. O sea, yo me gusta pensar que el lector es quien completa el libro, ¿no? Y que se da cuenta de las cosas que yo muy cuidadosamente trato de tejer, ¿no? Tenía mucho miedo, por ejemplo, cuando la novela fue traducida a Estados Unidos, porque si hay un lugar donde expresar, digamos, estos discursos, ¿no? Y que no se entienda a veces que se está exhibiendo y no que se está apoyando, puede ser muy, muy peligroso, ¿no?
y muchos autores han tenido que después ofrecer disculpas o posicionarse más claramente, lo cual a mí me parece un poco triste, sí. ¿no? Que la literatura no esté hablando por sí misma. Pero bueno, el mundo contemporáneo es así y hay que siempre andarse un poco con tiento. Fíjate que con Paradise, no te creas, también yo pensaba ahora que el personaje del gordo ya se me va a acusar de gordofobia, es decir, no es para nada mi intención, más bien yo lo que justamente hago es involucrarme en extremo en una subjetividad, y esa subjetividad por supuesto está cargada a veces de cosas muy negativas, pero a mí me interesa construir desde ahí, construir desde adentro. ¿Por qué? Para crear este mundo, pero también para que el lector a la hora de leerlo se reconozca ahí, ¿no? Y diga, ah caray, yo también he pensado eso, ¿no? O sea, ah caray, no soy tan diferente a esta persona que es horrible, a lo mejor yo también escondo dentro de mí o ciertos pliegues oscuros que no he examinado por completo. Sí, en ese sentido Paradise aún es más arriesgado porque sacrificaste el narrador omnisciente de Temporada de Huracanes, aún te metes más adentro en primera persona, ¿no? Es un narrador distinto, pero yo siento que tienen... Mira, hay gente ahora que me ha dicho, bueno, es que mi preferida es Temporada, y yo respeto mucho. Mi preferida siempre es el libro nuevo. ¿Por qué? Porque es el que acaba de salir, ¿no? Y es el que a mí, de alguna forma, me da más ilusión hablar, ¿no? Paradise surgió cuando estaba terminando de corregir Temporada. Lo empecé a escribir antes de publicar Temporada, pero Temporada ya era Temporada. Solo estaba yo afinando los detalles cuando pensé Paradise. Pero no lo escribiste con el vértigo, ¿no?, del éxito alcanzado con Temporada de Huracanes, que supongo que lo sufres ahora un poco. ¿Sabes qué pasó con Paradise? Bueno, ahora que lo pienso, tal vez la historia de un muchacho rico que ayudado de un muchacho pobre cometen una atrocidad, a lo mejor es más o menos de la época en que también leí en el periódico este caso de la persona asesinada en Veracruz por brujería, ¿no? Entonces, pero yo siento que un libro en realidad no empieza a ser escrito hasta que realmente uno está escribiendo palabras, ¿no? O sea, este tiempo que uno pasa a veces con introspección, imaginando y fantaseando, es parte del proceso, pero para mí escribir el libro es cuando ya hay páginas, ¿no? Y Paradise empezó a escribir en 2016. La primera versión fue, yo estaba escribiendo, estaba terminando Temporada de Huracanes, ya había sido aceptado por Random, yo estaba dándole los últimos detalles y estaba yo tratando de escribir otra novela para una beca en México, que es de jóvenes creadores, es una beca que te da el gobierno para realizar un proyecto creativo. Entonces yo estaba escribiendo otra novela que, bueno, escribí como 100, 150 páginas y me di cuenta que no iba a funcionar, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí está el proyecto, pero me di cuenta que más bien esa novela era Paradise y era otra novela que tampoco funcionó, pero que me permitió construir ese pequeño mundo donde Milton va a dar en la mitad de la novela. ¿Sabes? Esa casa en mitad de la nada que es como una especie de guarida de criminales. Y esa otra novela que se cebó, vamos a decirlo, ese universo se construyó ahí. Entonces, fíjate, escribí una novela en balde para que Paradise fuera todavía más completa. Entonces, bebió de aquí, ¿no? Sí. Entonces, a mí me da mucha, no sé, me da mucha risa cuando llegaba a escuchar comentarios que me dicen, no, es que porque Paradise es más pequeña, entonces seguro la escribiste antes. Pero no, lo que pasa es que creo que la complejidad de Temporada gana por knockout, ¿no? O sea, gana por puntos y gana por knockout. Y parece que es más complejo, pero yo no hubieras podido ser capaz de escribir el narrador de Paradise, que es tan intenso y tan preciso, sin la experiencia de haber escrito Temporada. Claro, también bebe de allí. Sí, por supuesto. Temporada. A ver, qué maravilla. A mí me habló, de hecho me lo regaló Alexis Ayala, que me manda un abrazo, por cierto. Qué lindo, sí. Y lo empecé a leer por esto. Tanto en Temporada de Huracanes como en Falsa Liebre, reflejas muchísimo la situación de los homosexuales. Sí, hay personajes, subterráneos, también Falsa Liebre. Sí. ¿Te ha comentado, no, gente homosexual de México que si se ha sentido identificada con esta realidad? No es la única novela que habla del tema en México. O sea, por ejemplo, yo pero me inspiré muchísimo en una novela que a mí me marcó cuando la leí en mis 20s, que se llama El vampiro de la colonia Roma. Te va a gustar, tienes que buscarla. Es de Luis Zapata, que acaba de fallecer hace poco, el año pasado, este año me parece. No por COVID, sino tuvo una afección cardíaca y ves el sistema de salud. Bueno, es una pena. Luis Zapata acaba de morir y El vampiro de la colonia Roma es un inmenso referente, ¿no?
acerca de, sobre todo, la movida gay en la Ciudad de México en los años 70s, 80s, ¿no? Sí. Yo más que nada, sabes que, no sé, sabes, yo vengo de un lugar, Veracruz, donde incluso antes de que se empezara a vivir una mayor tolerancia, ¿no? ante el colectivo LGTB, en Veracruz siempre ha habido como ha habido una cierta aceptación que existe, ¿no? Desde antes. Vale. No sé si porque es puerto, no sé si porque es un lugar de entrada y salida de muchas influencias, no sé si es la presencia del carnaval, pero hay una suerte de aceptación de la diferencia, ¿no? Entonces, naturalmente, yo de niña podías convivir con personas trans, por ejemplo, ¿no? Que no digo que no estuvieran libres de discriminación, pero se les reconocía, ¿sabes? Y tenían un sitio en la sociedad. Entonces, para mí fue muy natural, ¿sabes? Por supuesto que tengo muchos primos, ¿no? Que son gays, conozco, he convivido, tengo amigos, es algo que para mí es natural, ¿no? Y normal. Y me interesaba sobre todo como hablar de ciertas cosas, ¿no? O sea, desde Falsa Liebre, por ejemplo, mi primera novela, ya hay una relación, por ejemplo, ¿no? Entre dos chicos que han sido criados como hermanos, pero es una relación romántica, ¿no? En Temporada de Huracanes, bueno, está el personaje de la bruja, ¿no? Que por supuesto, y además está esta suerte de movida, ¿no? Que se hace en torno a ella, Sí. esta comunidad, ¿no? De gente que se asume o no como gay, pero que finalmente practica actividades que se alejan de la normativa y de lo heterosexual. En Paradise tal vez es la novela que menos tiene elementos, Sí. ¿no? Sí. Sí, más bien es la novela que menos tiene elementos y aún así, bueno, hay una relación muy cercana entre dos hombres. Y no sabría decirte porque simplemente para mí es algo que me interesa y me interesa reflejar. Y creo que además en la relación también de las personas con la disidencia de género, la disidencia de preferencia sexual, se marca muchísimo también la discriminación que se ve hacia las mujeres, ¿no? Entonces para mí son polos de el machismo es una cosa que arrasa, ¿no? con esto otro, que somos mujeres, que son personas homosexuales, personas transexuales, todos aquellos que se desmarcan del clásico binomio hombre-mujer, sexo heterosexual. Entonces, a mí me interesaba complicarlo sobre todo, ¿no? Me interesaba que apareciera en escena, me interesaba reflejar también las cosas que yo veía creciendo, ¿no? Yo tuve una adolescencia complicada un poco, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, pasaba mucho tiempo en la calle, ¿sabes? De adolescente, rodeándome pues de a veces personas que no eran las mejores influencias, pero estaban igual que yo, eran chicos como yo un poco confundidos. Y yo recuerdo, por ejemplo, así empecé a escribir Falsa Liebre, tenía un grupo de amigos que por las noches se iban y se paraban en un parque y se prostituían para sobrevivir. Pero ellos no lo veían como prostitución, ellos lo veían como que ellos estaban aprovechando de los adultos, muchos eran menores. Ellos aprovechaban de los adultos. Falsa Liebre, esto. Sí, en Falsa Liebre esto sale. Por cierto, Falsa Liebre va a ser publicado ya, otra vez reeditado, el próximo año. ¿Fecha? Sí, no tenemos fecha todavía, pero seguro ya, estoy a punto de firmar el contrato ya con Random. Perfecto. Ya podemos irlo presumiendo. De hecho, creo que esta es como una exclusiva, por si no había hablado mucho de ello. Por ahí lo dije en redes, pero sí va a salir con Random. Estoy muy contenta por darle una segunda vida a una novela que ahora es prácticamente imposible de conseguir. Y tendremos toda tu obra aquí. Sí, exacto, gracias. Luego está el tema de la forma en Temporada de Huracanes, que yo creo que es capital y creo que ya casi incluso se asemeja al fondo, ¿no? Tiene una gran importancia y a mí me recordaba constantemente a un libro que a mí me había encantado. Y luego llegué finalmente a los agradecimientos y encontré, ¿no? que estaba ahí, que es El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. ¿Cuánto se le debe al otoño del patriarca? Yo creo que muchísimo, ¿sabes? Yo no, cuando empecé a escribir historias yo no había leído El otoño del patriarca. Más bien era que a mí, por ejemplo, yo diría que también le debe muchísimo y no lo menciono ahí porque más bien, no sé, son de estas cosas que a veces pasan, pero por ejemplo un libro como El lugar sin límites, para mí fue esencial para escribir. ¿Lo voy a leer? No lo he leído, tienes que leerlo, te va a encantar. De hecho yo acabé de escribir temporada y dije, ¿para qué escribí esto si ya está El lugar sin límites? Nada más hice como una actualización del siglo XXI mexicana del lugar sin límites. Bueno, tienes que buscarlo, es buenísimo. Todo lo de Donoso a mí me encanta, ¿sabes? Entonces, también él tiene mucha influencia de un escritor mexicano que se llama Vicente Leñero.
con una novela que se llama Los Albañiles. Hay una película, por cierto. Bueno, Los Albañiles es buenísima porque trata de que en una construcción han matado al velador y aparece muerto, que es un viejito muy desagradable, es una persona muy desagradable. Entonces, cada capítulo es como el testimonio de todos en la construcción, ¿sabes? Los albañiles, desde el jovencito de 14 años que es el ayudante, hasta el arquitecto que es el dueño del terreno y el que está poniendo el dinero y los, ¿sabes? ¿No? O sea, todos dan su testimonio y te das cuenta que todos pudieron haber matado a don Jesús, porque era una persona odiosa y todos lo odiaban. Entonces, la novela es muy bonita, o sea, es terrible, pero es linda porque refleja una situación. Leñero decía, yo quiero escribir una novela negra, pero quiero que sea como pasa en México, porque en México el detective nunca resuelve el caso. En México más bien el detective a veces lo que hace es que golpea a alguien para que confiese que es el criminal y lo meten a la cárcel y ahí se acaba todo. O lo que pasa en México a veces es que se cierra el expediente, se mete en una caja y se olvida por siempre jamás y no hay justicia. Entonces la novela reproduce eso. Entonces yo dije, quiero escribir una novela, ¿no? Con un personaje, el de la bruja, que me parecía fascinante, ¿no? Construir en torno a un personaje que empieza siendo casi mítico y se va convirtiendo en muy humano y donde en una pequeña población olvidada se concentran todas las ansiedades respecto a las mujeres, respecto a lo otro, respecto a lo trans, respecto a lo gay, ¿no? O sea, como ahí, ¿no? Como una persona acaba siendo el chivo expiatorio de toda una sociedad. Entonces, y además pensé, quiero que refleje la sociedad mexicana, ¿no? O sea, quiero que se vea cómo es que en México se mueren diariamente, se mata diariamente a mujeres trans y no ocurre nada, no cambia nada, no se afecta en nada, ¿no? El orden social. Entonces, esa era un poco la intención. Y esto que me comentabas del chivo expiatorio, a mí me lleva también ahora lo estaba pensando cuando me lo decías, a Toni Morrison, Sula y Ojos Azules, Pécola, ¿no? Toni Morrison jugó mucho esto de que la sociedad coge a un chivo expiatorio, ¿no? Y todas las frustraciones van sobre ese, en este caso sería la bruja, ¿no? Mira, García Márquez, ya tenía la historia, tenía esto que te había contado, tenía como las voces, tenía toda la información, sabía lo que iba a pasar en la novela, pero no encontraba como esa voz que lo iba a volver todo una unidad, ¿no? ¿Sabes? Sí. Yo no quería hacer un conjunto de testimonios como onda, por ejemplo, Mientras agonizo, de William Faulkner, sí. ¿No? O esta obra maravillosa que acabo de leer hace poco, Breve historia de 7 asesinatos, de Marlon James, está muy buena. Sí. Bueno, pero yo no quería hacer eso, yo no quería poner a un montón de personajes a hablar en primera persona. Entonces yo necesitaba encontrar otra cosa, pero no sabía qué. Entonces un amigo muy querido, Martín Solares, me dijo, ¿ya leíste El otoño del patriarca? Yo, por supuesto, había leído a García Márquez, pero no había leído El otoño del patriarca. Y lo leí y dije, esto es lo que necesito. Es esto, es esta voz. Es esta voz que está dentro, pero está afuera, que habla como el personaje, pero se distancia, que puede ir al pasado, ¿no? Y de repente volver, ¿no? A trompicones, al presente, y que es circular, ¿no? La novela El otoño del patriarca siempre es con esta visión de los opilotes, no sé cómo le digan, son gallinazos en Colombia, ¿no? Sí. De los gallinazos rondando el palacio de gobierno del dictador, ¿no? Entonces, como que yo quería también eso, entonces, pues básicamente El otoño del patriarca me hizo replantearme totalmente la voz de temporada y en gran medida es la voz de temporada. Y también, aunque es completamente diferente de Paradise, porque también tiene eso circular, ¿no? Sí, Paradise sí, sí. Está el hecho... Claro, no se puede decir, supongo sin hacer spoiler, pero está el hecho central de la novela y cómo vas dando círculos. Sí. Y aquí abordas temas como el clasismo, ¿no? Y también la violencia machista, de una forma, diría, incluso mucho más directa que Temporada de Huracanes. Es distinto, sí, exacto. Tenía que ser más directo porque además yo tenía siempre pensado que Paradise iba a ser una novela corta. O sea, yo no imaginaba haciendo una temporada de huracanes de todos los personajes. O sea, ya no quería hacer eso, ¿no? Quería hacer algo que fuera breve, intenso, concentrado en uno o dos personajes, ¿no? De hecho, la historia está concentrada en la subjetividad de Polo, aunque por ahí se da escapadas para entrar en la mente de Franco, para entrar en la mente de Milton, sí. Pero es muy poco, ¿no? Que realmente la novela está concentrada totalmente en un solo personaje y lo que se cuenta es una sola historia en realidad, ¿no? Y se cuenta varias veces. Es como tú dices, es una suerte de, más que de espiral, es como un volver a empezar todo el tiempo, ¿no? Es como un volver a empezar y continuamente se está volviendo a lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero en cada vuelta se cuenta algo más que no se había dicho, se revela un poco más de algo que no se había tocado. Eso es mucho de Faulkner también, ¿no? Es lo típico de Faulkner de ir, ¿no? Esbozando poco a poco y
hasta los últimos detalles. En Paradise hay una cosa diferente porque, a ver, en temporada de huracanes yo quería explorar lo que hay en el corazón de un suceso sangriento, sobre todo de lo que llamamos crimen pasional. Cuando la pasión se desborda, la razón se ciega, se oblitera por completo y cometemos locuras, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que yo quería abordar. ¿Qué pasa en el corazón de una persona? Y sobre todo también, ¿qué pasa en una comunidad que empuja a la gente a eso, ¿no? O sea, no es nada más lo micro dentro, sino también como lo estructural un poco fuera, ¿no? Entonces, yo lo que quería lograr con eso era un ejercicio de empatía radical. Hacer que el lector entrara tan profundamente en la mente de alguien que, a pesar de que sabe que comete algo horrible y que es una persona horrible, aún así sienta compasión por esta persona y que llegue al entendimiento, ¿no? A través de un acercamiento extremo. En Paradise era distinto, porque en Paradise yo no quería ya esta empatía. A mí parecería que yo compadezco mucho a Polo porque ha tenido una vida difícil, porque su mamá le pega, porque no encuentra trabajo, porque vive una circunstancia de joven muy complicada en un país que ciertamente no ofrece a los jóvenes muchas posibilidades hoy en día, ¿no? Pero al mismo tiempo yo necesitaba una voz que tuviera la suficiente distancia como para burlarme también de su cobardía, de su ineptitud y sobre todo de la falta de responsabilidad, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en Paradise, constantemente Polo está tratando de justificarlo, diciendo que no fue su culpa, que él no hizo nada, o sea, constantemente está tratando de lavarse las manos, y a mí es una actitud que me parece sumamente cobarde y que tiene que ver con otro lado de la violencia, que también es violencia, pero no es tan frontal como la violencia del que hunde el cuchillo, el que viola, el que mata, ¿no? Pero es otro tipo de violencia que también afecta a nuestra sociedad, del que colabora, pero se quiere hacer la blanca palomita, ¿no? Nuevamente. Entonces, eso requería que yo no podía estar tan cerca del personaje, porque tenía que haber una distancia que me permitiera meter elementos que nos hicieran dudar de todo lo que está contando Polo, ¿no? O sea, por ejemplo, él dice, su madre es una tirana, y tú dices, como lector, bueno, la madre es dura, pero la verdad es que la madre también ha tenido una vida dura y quiere que el hijo no sea un vago, ¿no? Sí. O sea, es decir, es amor duro, ¿no? Piensas en un personaje como la señora Marianne y dices, pero la señora Marianne tampoco es esta cosa carnosa nada más que los muchachos ven en ella. Es una mujer bastante dulce, de hecho es la única que se preocupa porque Polo reciba una compensación adecuada por su trabajo, que lo conoce, ¿sabes? O sea, que incluso es amable con Franco, que es un muchacho bastante desagradable, y que además es una mujer que es capaz de morir por defender a sus hijos y por no someterse, ¿no? a la violencia. Es decir, ahí hubo otra construcción y eso lo hace diferente, y por eso el lenguaje también, a pesar de que hay muchas cosas en común, también es distinto. Aquí no te fías del narrador. Claro, te está Aquí hay contando un otra adolescente cosa, y puedes ver más allá. Te está contando que su madre es una tirana, pero tú ves más allá porque entiendes que la voz es un adolescente que está perdidísimo, ¿no? Sin rumbo, y lo interpretas así, ¿no? Y además hay un juego con el lenguaje. Ahí también yo quería como hacer algo más gozoso. No, a lo mejor no temáticamente, pero quería que la escritura tuviera mucha vida, mucho ritmo. ¿Sabes? Con todas las lecciones que yo aprendí en temporada de ritmo y de movimiento. Esto es impresionante. Sí, o sea, yo quería realmente hacer algo. Yo creo que a lo mejor a la gente. Yo siento que la gente está muy encariñada con temporada porque es otro efecto. Es un efecto mucho más humano y empático, y además hay un atisbo de esperanza al final, ¿sabes? Y Paradise es tremendo, y es crudo, y es desolador, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, las lecciones que yo aprendí en temporada son las que me... Y se nota un control del tiempo. El hecho central, Sí. en realidad ocupa, no sé si media página. Sí. Transmites Muy poco. lo rápido y lo fácil que es cometer un gran error y con Y terribles arruinar tu consecuencias. vida para siempre, sí. Se pasa claro, vas dando vueltas y vueltas y vueltas, y cuando llegas al centro, Sí. pasa un momento y esto es un control sobre el tiempo. Me obsesiona mucho como esos momentos de la vida de una persona, ¿no? O sea, cómo pasamos de fantasear a cometer algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la vida de una persona? Y sobre todo en este caso eran dos personas. Cómo una estimulaba a la otra, ¿no? Sí. Y cómo, además, el sinsentido del acto total, ¿no? O sea, hay una escena donde van a comprar todas las cosas que necesitan en el supermercado y yo quería hacerla como una escena cómica, porque yo lo que quería mostrar era lo idiotas que son los dos y lo ridículo que parece. Y yo quería que el lector realmente
dudara hasta la última página, hasta ese momento del clímax de la historia, que dudara si iban a tener el valor de cometer esa estupidez total, sin sentido, un plan totalmente idiota, ¿no? Y era lo que yo quería. ¿Y por qué hay control? Bueno, por supuesto que las lecciones aprendidas en temporada me permiten ya sé cómo escribir tridimensionalmente, ¿no? Como controlar muchas cosas a la vez. Ya tengo esa capacidad, lo he podido lograr, pero sobre todo creo que es la forma breve de la novela, lo que da también esa impresión. O sea, es una novela, como te decía, con un solo personaje, que se cuenta una historia diferentes veces, como yo creo que se cuenta una historia 3 veces, según yo más o menos, pero siempre es la misma historia, solo se agregan cosas, pero no es la visión de cada personaje, no es tan complejo, es mucho más sencillo y bueno, va más al grano. Entonces yo diría que, por ejemplo, Temporada de Huracanes podría ser una serie, ¿no? Sí. Cada capítulo es como un episodio, y en cambio Paradise es una película. Yo lo escribí en 3 partes pensando en la estructura dramática de una obra de teatro o de una película, ¿no? Entonces, sí, o sea, son diferentes, y también por eso se siente más la sensación de control, ¿no? Y además es que también todo tiene mucho que ver con la voz y cómo calibras la voz. Si la voz está bien calibrada, lo que hace es que te permite a ti contar lo que quieres contar y te permite esquivar lo que no sabes cómo contar. Entonces es un poco maña también, ¿sabes? Si la voz está bien calibrada, parece que lo estás contando absolutamente todo, pero en realidad estás teniendo mucho cuidado de evitar esos resquicios que por 1000 razones no sabes cómo contar. A mí bueno, tenéis la reseña, a mí los 2 me encantaron, los 3 me encantaron. El hecho es que Temporada de Huracanes ha tenido un éxito internacional, finalista del Booker. Sí. Compadezco muchísimo a la traductora, yo entiendo. No, Sophie es genial. Y sabes, además, sabes que lo hizo mientras estaba criando a su niño. Hostia, pues aún más. Sí, exacto. Porque traducir Temporada de Huracanes... O sea, acababa de tener a su bebé, entonces... Wow. Sí, pero es buenísima, ¿sabes? Sí, es obsesiva. Y creo que hicimos muy buena mancuerna, porque la traducción quedó verdaderamente muy, muy bien. Bueno, y te publicó Fitzcarraldo, que es mi editorial favorita de Inglaterra. Sí, es una editorial independiente hermosísima. Genial. Yo te puedo decir que cada título realmente es algo que vale la pena inmensamente. No estoy acompañada de grandes escritores. Ahorita recién acabo de leer Minor Detail. Creo que en español lo publicaron en una editorial independiente, pero no recuerdo cuál. Lo pondremos por aquí. Un detalle menor. Bueno, léela, es bastante peculiar. Ya me dirás qué opinas. Vale. Bueno, quiero leer In Memory of Memory de María Stepanova. A quien conocí en Suiza hace 2 años y me parece un personaje fascinante ella misma. Ella es poeta, tengo muchas ganas de leer esa novela. Me hizo mucha gracia porque estás en el mismo catálogo que es Svetlana Alexievich, que sí, yo ya sé. Insisto, tenéis como yo soy la primera, bueno, cuando a mí me dijeron y Fitzcarraldo te quiere tus libros, pues o sea, es impresionante, ¿sabes? Sí. También estoy con Matías Senard, Y ahora sacan Paradise. Sí, ahora sacan Paradise, ahora en marzo sacan Paradise, New Direction saca Paradise también. Posteriormente van a sacar Aquí no es Miami. Hace 2 semanas acabo de firmar la traducción al japonés de temporada y al bosnio. Entonces ya llevamos 36 traducciones, sí. Y de Paradise, pues Paradise no va mal, acaba de empezar. Ya fue traducida al alemán, esta tiene traducida al inglés, al francés, al holandés, al sueco. Y por ahí un par de más, creo que el italiano, es decir, ya como los idiomas de los principales europeos ya están cubiertos. Felicidades. Gracias, estoy muy contenta. Es impresionante. Es como el sueño de cualquier... ¿Muchos traductores te odiarán? No, bueno, es que hay muchas expresiones aquí que digo, pero yo siempre estoy en contacto con ellos, ¿sabes? Porque, es decir, de hecho yo sé que me van a preguntar, siempre en los mismos lugares problemáticos para los traductores. Pero este éxito internacional, yo te quería preguntar, en México, ¿tú te sentiste valorada antes del éxito internacional? ¿O has sentido que al obtener éxito internacional en México se te ha empezado a valorar? ¿Cómo ha ido el...? Sí, eso es muy curioso. Yo creo que yo empecé pues siendo una joven escritora que publicó su primera novela, su libro de crónicas, empezó a ser leída. Con Temporada de Huracanes pasó algo muy lindo, que es algo que todos los escritores queremos, que fue que la novela, más que por promoción, empezó a ser leída por el boca a boca. Porque la gente decía, es que tienes que leerla, está buenísima. Se agotaron las ediciones, se volvieron a sacar, llegó a España.
Yo creo que el éxito internacional ha funcionado mejor fuera de México que en México. En México había una dinámica que ya poco a poco empezaba a ser un poco más, vamos a decirlo, orgánica, o sea, por el mismo libro que ocasionaba eso, ¿no? Pero es que es un libro muy mexicano, entonces tiene sentido que en México se lea de una manera como más, ¿sabes? En México, siempre, oreja, ¿no? en México siempre hay la cosa de es que Fernanda está escribiendo la realidad, ¿no? Entonces, ¿no? Y en otros lugares se ve más como me preguntan por mi relación con el realismo mágico, por ejemplo, ¿no? Con temas a lo mejor más literarios. Aquí en España yo te puedo decir que empezó realmente el éxito a partir del Booker, de la nominación del Booker. Vale. O sea, sí tuvo que venir una suerte de validación externa para que, sí, para que los hispanos se dieran, ¿cómo se llama? Esto es triste, ¿eh? No, bueno, aquí formas no, yo creo que es lindo, ¿sabes? Que pase, es decir, Europa suele tener literaturas muy cerradas. O sea, España es de las pocas más abiertas en realidad por el influjo del boom, porque en los 70s, 60s, 80s en España se leyó muchísimo latinoamericanos por el boom, sí. ¿No? Entonces, también es que estamos mejor aquí que en otros lugares, ¿no? O sea, sí. En Alemania es una cultura mucho más cerrada. Francia, ¿qué te digo? Francia produce sus escritores y lee sus escritores, y además de tener algunas cosas traducidas, en realidad no les importa tanto. Lo que tiene éxito es lo francés, y es un gusto muy particular. Y ahorita hay un gran interés por traducir obras extranjeras en Estados Unidos, que también era un país que solía ser Inglaterra. O sea, Reino Unido. 3% solo de la producción. Insular totalmente, sí, ¿no? Sí. O sea, y ahora, vamos a decirlo con todas las palabras, hay un gran interés por traducir y por traducir mujeres del tercer mundo, ¿no? O sea, sí. Lo dije en una cena hace poco y todos, no, pero no digas eso, pero es la verdad, sí, o sea, sí. ¿Sabes? En África también se está buscando talento en África. Es un momento muy afortunado, pero al mismo tiempo uno siente, para ser sincera, uno siente gente como yo, como Camila Sosa, por ejemplo, como Mariana Enríquez, ¿no? Como Nona Fernández, Brenda Navarro. Como Brenda. Muchas nos gestamos en la oscuridad total, ¿sabes? O sea, sin tener mucho éxito, sin ser muy conocidas, tomando muchos riesgos, ¿no? Y llegamos a desarrollar algo que ahora resulta que es de gusto, que es delicatessen para todos los gustos y algo que se exporta y se presume, ¿no? Pero no solía ser así, ¿no? Y te voy a ser sincera, también mucho tiene que ver con un éxito internacional, claro, ¿no? O sea, en México, ¿sabes qué pasa? Que a veces soy como famosa ni siquiera por los libros, sino por las redes o por ejemplo, hace poco salí en la revista Forbes de México como una de las mujeres mexicanas más poderosas, ¿no? Entonces la gente me pide entrevistas por salir en una revista, y entonces yo digo, oigan, lean lo que hago, ¿no? O sea, no por salir en una revista. Además yo ni quería, ni me fui a fotografiar porque me parecía muy extraño. Claro, sí, es que entonces, ya me has escritor, ¿no? Que sois más reservados, esto... Exacto. Entonces me parece curioso, ¿no? O sea, que la gente le dé importancia a ese tipo de cosas, pero sucede. Terminando, creo que toda tu obra, la pregunta que te haces una y otra vez, ¿no? Es sobre el origen de la violencia, de dónde viene la violencia, la raíz, ¿no? No centrarte tanto en la violencia en sí, en el síntoma, no en la consecuencia, sino en la causa, en el origen. ¿Has encontrado una respuesta? He encontrado muchas respuestas. Siempre son un libro. Yo creo que un libro, más que encontrar respuestas, para lo que sirve es para plantear preguntas, ¿no? Entonces, más que encontrar respuestas, me he preguntado cosas que me han sido muy interesantes y que me han dado mucho de qué pensar, y creo que le han dado de qué pensar a las personas que me leen. Entonces, más que las respuestas, creo que en eso está. Creo que todos debemos de generar respuestas. Pero sí, en cierta medida, son libros que me han hecho a mí cambiar como persona. Cada libro ha sido una experiencia totalmente distinta, y cada libro además ha sido un cambio para mí, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, y por supuesto me permiten enfrentar la realidad de una forma cada vez diferente, ¿no? Entonces, sí, yo diría que sí, ¿no? Pero como te decía, lo importante más bien son las preguntas. Y luego te quería preguntar para futuros proyectos, pero lo hemos ido hablando, ¿no? Somos. Sí, ¿Cuándo sale? No, ya está. ¿Está en Netflix? Sí, se estrenó en junio en México y es internacional, o sea, la puedes ver, está en Netflix, la buscas como Somos. Es una serie muy mexicana. Yo recomiendo que la vean con subtítulos. Vale. En México incluso yo la veo con subtítulos, es muy mexicana. Es realmente una cosa innovadora. O sea, en México jamás se había hecho una serie que tratara del narco con tanto realismo.
y sobre todo tomando en cuenta la perspectiva de las personas de a pie, como tú, como yo, que estamos, ¿no?, inmersos en una realidad y de repente vemos la irrupción de esta violencia terrible, ¿no? Es una serie que produjo el productor James Schamus. Él es conocido por películas, él produce todo lo que hace Ang Lee, por ejemplo, vale. o es conocido por películas como Breakback Mountain. Sí. Él produjo Little Miss Sunshine, él produjo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. O sea, películas innovadoras. En esto? Sí, es increíble, fue una experiencia increíble. Otra forma, ¿no?, de contar una historia completamente... Bueno, Paradise es bastante, no cinematográfica, porque odio esta palabra aplicada a la literatura, pero muy... se ve ahí el ritmo de un guión de... Yo creo que es una historia bastante directa que le debe muchísimo, ¿no? De hecho, la escribí mientras estaba escribiendo esta serie de Somos. Sí, entonces tiene ahí mucho que ver. Entonces tenemos Somos, publicación de Falsa Liebre aquí en España. ¿Estás escribiendo algo? Siempre estoy escribiendo algo, todavía no puedo hablar de ello, pero sí estoy escribiendo cosas, por supuesto. Ahora voy a estar un año en Berlín, tengo una residencia artística en la ciudad de Berlín y aprovecho a alejarme un poquito de todo. Bueno, alejarme y al mismo tiempo es difícil porque estoy ahora en Europa, entonces aprovecho también para hacer promoción en Europa, todo lo que no pude hacer durante la pandemia. Yo, aparte de Booktuber, soy editor, estoy empezando en proyecto editorial. Sí, me habías dicho, Y te quería regalar el primer libro que publiqué, porque además divino. Me recordó en muchos sentidos a temporada de Huracanes, en el sentido que, lo has mencionado antes, ¿no? Voces que son, aquí en este caso son marineros, violadores, contrabandistas, son la peor chusma que te puedes encontrar. Pero Nikos Kavadías, que él mismo fue marinero y vivió embarcado toda su vida y está hablando de cosas que sabe, te muestra el lado tierno de estos marineros. Me hacía muchísima ilusión que lo tuvieras. Me encanta. Yo una vez traduje un libro de marineros, Marinero Raso, de Frank Goldman. Es un mundo fascinante. ¿Eres traductora también? Soy traductora, traduzco el inglés, sí. Casi siempre he traducido como libros muy comerciales, literatura muy comercial, pero de repente por ejemplo, esta traducción de Frank Goldman realmente fue un reto y fue muy interesante. Es uno de los libros más literarios que he traducido. Él es muy poético, porque era poeta y esta fue la única novela que escribió y me hacía muchísima ilusión. Muchas gracias, la voy a disfrutar muchísimo. Ya verás qué te parece. Además está hermosa la edición, ¿eh? ¿Te gusta? Qué belleza, sí. Te agradezco muchísimo y bueno, mucha suerte con este proyecto. Muchas gracias, eso, muchísima suerte. Muchas gracias. Estoy segurísimo que nos vas a traer obras maestras y estaré ahí para hablar de Gracias y gracias a todos, gracias.